Bienvenidos a su programa Charla Entre Líneas. Platiquemos sobre lectura, anécdotas y la vida. Pues bueno, Michi, ¿lo que te parece si vamos iniciando? Para no dar más largas, vamos iniciando. Saludo a las personas que se están conectando. Claro y que que sí. Por timidez no nos dejan ahí su comentario. Saludos, anímense. Muy bien, pues comenzamos, si les parece. La maestra Reina Escalante es nacida en Fresnillo, Zacatecas. Está frente a grupo desde el 2010 para educación básica y desde el 2015 para nivel licenciatura en la Universidad Autónoma de Durango, Campus Fresnillo. Es orgullosamente madre de 4 hijas. Es escritora de tiempo libre con algunos relatos publicados y recientemente creadora de contenido didáctico para preescolar en las plataformas de TikTok, y me parece también que tienes un canal de YouTube, Reina. Así es, sí, lo comparto el mismo contenido, ya no hay pretexto de que no tienen memoria. Así es, y bueno, para comenzar esta charlita ya abordamos algo al respecto, pero nos gustaría que nos platicaras un poquito más sobre este proyecto de promoción de la lectura que emprendiste en estas plataformas. ¿Cómo comenzó todo? ¿Qué es lo que más te ha impactado en digamos, en este compartir la práctica de la lectura para las infancias? Nos gustaría escucharte, Reina. Sí, bien. Como le estaba contando al profe Chisco, resulta que derivado de la pandemia, pues cómo llego a mis alumnos, y mi principal herramienta es estar con ellos de 9 a 12, ese tiempo en el que yo transmito, en el que yo les hablo, y a partir de hablar yo, de leer yo, pues se promueve la lectoescritura. Estando a distancia, ¿cómo puedo hacer yo? Si no los tengo cerca de mí, si no escuchan mi voz, era totalmente una extraña para ellos. Pues entonces me puse a buscar, hay mucho contenido, muchos docentes ya lo hacen, y hay un trabajo bastante elaborado, hay bastante, y dije, sí, pero ¿han visto el meme de las dos hermanas rubias en donde dice, están regañando a tal una otra maestra? ¿Qué? ¿Ya ibas? Pues algo así, como que les voy a enviar el trabajo de alguien más y yo soy su maestra. Y yo quería que reconocieran mi voz, a mí, para crear esa conexión que permite que fluya el aprendizaje, vaya. Entonces, la fecha, repito, hago el análisis del sonido para promover la lectoescritura y comencé con la fecha. Hoy es, no sé, miércoles 27 de abril, con dibujitos. Al principio me grababa yo en mi pizarrón escribiéndola con letra de molde, pero dije, no, necesito algo más. Ellos ven, no sé, han visto en los videos cuánta producción tienen. ¿Han visto Baby Shark? Ahorita la canción que ya traen también todos los adultos, My name is Chacha. Entonces, es mucha producción. Entonces, yo necesitaba meter algo más. Empiezo a bajar aplicaciones en donde con imágenes, efectos. Después, en enero del 2021, comienzo a usar TikTok porque le puedo meter más música y genial, ¿no? Ahí está la fecha, 20 segundos diarios. Entonces, un recurso constantemente que se utiliza en preescolar son los cuentos. Y lo mismo, sí me gusta esta historia, pero no, es muy lenta, o así no, yo no lo haría así. Pues maestra Reina, ponte a hacerlo si tú lo quieres diferente. Entonces, a partir del acervo bibliotecario que hay en la escuela del kinder, tomo fotografías, hago el video, agrego mi voz, la música, y así es como hago yo mis clases a distancia. Después, maestra, está muy pesado el video, no lo puedo descargar. No se preocupe, le mando el enlace, utilizo YouTube también para eso. Porque en el momento, no lo van a ver a las 9 de la mañana que lo mando, lo pueden ver a las 9 de la noche que ya llegó de trabajar papá, mamá, sin que le demande más que tal vez tener internet en casa o con hasta del vecino. Vaya. Y siempre contemplando que sea corto. Es así empieza el proyecto. Para poder yo realizar mi trabajo a distancia, utilicé estas herramientas. ¿Y de qué me doy cuenta? De que llegaron para quedarse. Debo continuar haciéndolo aunque regresemos de modo presencial. La tecnología va de la mano con la educación ahora. Y sé que hay contenido que no nos gusta o que no es tan
educativo, tan didáctico, pedagógico, pero ¿qué tengo que hacer? Pues hacerlo. Si no me gusta el que está, tengo que proveer a mis alumnos y a quien se acerque de lo que a mí me parecería correcto que estén. Vaya, y así fue como nació. ¿Qué es lo que va cambiando? Pues que de pronto le gusta a muchos adolescentes, adultos, y me piden historias. De pronto hay unas muy tristes y pues bueno, esas no las comparto tanto en YouTube. Esas las dejo en TikTok porque me piden adultos historias diferentes, de diferente tonalidad. Y lo hago. ¿Por qué? Porque esta necesidad que surge y esta satisfacción de sentirse atendido, yo sé que importa. Si importa en preescolar, también en los adultos. Y bueno, maestros, así más o menos se inicia todo esto. Pues creo que es un proyecto muy, muy interesante que tuvo un origen en específico para dar una respuesta en específico, pero afortunadamente va creciendo y se va ampliando, Reina, para llegar a más espacios, llegar a más personas. Si bien la intención permanece, el objetivo permanece, pues el ampliar tu contenido, el ampliar tu estrategia de programa, pues sí resulta bastante interesante. Te digo, si atrapó a algunos niños de edad pequeña, pues atrapa a niños de 30 años también, sin duda alguna. Este niño que sigue todavía en muchas personas y que nos cautiva ese contenido que normalmente se cree también que es para niños, pero pues es también para todos. Así es. A quien no le gusta que le cuenten algo, no sé, y por curiosidad, a veces, si te quieres dormir y te topas con una historia de un cuento mío, funciona. Bueno, algo además que yo hago es que voy a dormir a mi hija, me voy a mi perfil, ¿cuál quieres escuchar? Y funciona, ¿no? También. No, hombre, excelente, excelente. Fíjate que es bien interesante estas plataformas digitales y el potencial educador que tienen, ¿no? Platicábamos la otra vez con un amigo, Chisco y yo, y resulta que estaba un poco renuente con esta parte del TikTok, ¿no? Como que decía, no, es que TikTok, pues, es como que el tiri, 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 como los bailes, ¿no? Los típicos bailes y demás. Pero resulta que, como dices tú, o sea, hay profesores, otros divulgadores que están haciendo contenido en estas plataformas, que lo están usando para promover, para divulgar cultura, literatura, ciencia, etcétera. Entonces tienen un gran potencial. También otro pero que a lo mejor le ponen las personas a la plataforma, por ejemplo, de TikTok. No, pues es que son videos muy cortos y no alcanzas a profundizar sobre algo. Pero resulta que esos videos tan cortitos a lo mejor son el ganchito para moverte la curiosidad, para invitarte a investigar más y profundizar, ¿no? Ya, por ejemplo, tú compartes un cuento, ves las ilustraciones y te interesas por el autor, ¿no? Y vas investigando más cuentos de ese autor que compartió la maestra Reina. Algo que también me parece interesante de lo que comentas es esta parte de aprovechar el acervo de las bibliotecas que tenemos en nuestras escuelas. La verdad, tenemos muy buenas bibliotecas en las escuelas públicas y que lamentablemente pues muchas veces permanecen cerradas. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que los alumnos a lo mejor maltraten los libros. Hombre, si el libro se gasta por el uso, pues qué bueno, ¿no? Cuando estaba mi hijo en la guardería anteriormente, pues casi no le gustaba ir, la verdad. Y el pretexto ya para ir luego es que la maestra le prestaba un libro después de clase, ¿no? Y el niño ya sabía, o sea, salía yo a encontrarlo y mi libro, ya lo llevaba la maestra y elegía un libro. Y por eso me empecé a dar cuenta también, fíjate, eso también me empecé a interesar por tu contenido porque algunos de los libros que me prestaban estaban en tu contenido. Por ejemplo, el de Cuando ya yo era peque, por ahí lo vi en tu perfil, me parece, y empecé a ver más videos tuyos. El de Ahora no, Bernardo, que es lo que vamos a platicar ahorita, pues también lo descubrí ahí en tu perfil.
Y bueno, ya para dar, como quien dice, la introducción al cuentito que vamos a ver, me quedo con una frase que dijiste, todos necesitamos sentirnos atendidos. Esta parte de a veces complacer a tus seguidores que te piden un cuento y demás, de sentirse atendido, pues se relaciona mucho con este cuento que vamos a abordar, con este libro de Ahora no, Bernardo, de David McKean. Vamos a leer entre los tres. Entonces, pues adelante, comenzamos. ¿Estás listo, mi chisco? Yo listísimo. Perfecto. Empezamos con Bernardo. Hola, pa, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, Ahora, dijo su papá. Hola, ma, dijo Bernardo. ahora no, Bernardo, Dijo su dijo mamá. su mamá. Hay un monstruo en el jardín y me va a comer, dijo Bernardo. Ahora no, Bernardo, Dijo su mamá. Bernardo salió al jardín. Hola, monstruo, le dijo al monstruo. El monstruo se comió a Bernardo de un bocado. Luego, el monstruo entró a la casa. ¡Grrr! Hizo el monstruo detrás de la mamá de Bernardo. ahora no, Bernardo, Dijo la mamá de Bernardo. El monstruo mordió al papá de Bernardo. ¡Ah! Ahora no, Bernardo, Dijo el papá de Bernardo. tu comida está lista. Dijo la mamá de Bernardo. Y puso la comida frente al televisor. El monstruo se comió la comida. Luego vio televisión. Después leyó una de las historietas de Bernardo y rompió uno de sus juguetes. Vete a la cama, ya te subí la leche. Dijo la mamá de Bernardo. Bernardo subió las escaleras. Pero si soy un monstruo, dijo el monstruo. Ahora no, Bernardo, Dijo la mamá de Bernardo. y ahí termina esa historia de Bernardo y el monstruo. Ay, es una historia bastante entretenida. Y bueno, comentarios, maestra Reina, ¿qué te parece esta historia? ¿Cuál es tu parte favorita de esta historia? Creo que, bueno, como elijo los cuentos que voy a contar, primero veo las imágenes y que el contenido no tenga mucho texto. Y así simplemente, al contar el de Bernardo, conforme voy grabándolo, me doy cuenta de lo que sucede y al final se me hace muy, muy triste porque digo, ¿cuántas veces no somos los papás de Bernardo? Qué triste. Y como hasta que el problema nos salta a la cara, la realidad nos grita a la cara lo que sucede con nuestros hijos, es cuando volteamos y damos atención, ¿no? Cuando es tan sencillo dar unos segundos y ver a nuestros hijos. Es fuerte y me impacta sobre todo que en TikTok es el video más visto, tiene más de 1 millón de vistas, me generó muchísimos seguidores y en YouTube también ya está teniendo muchos seguidores, muchas vistas, perdón. Pero me llama la atención que el contenido es el que atrae a estas personas, que precisamente no se sienten atendidas, se sienten ignoradas o no tienen ese afecto de las personas que se supone deben de recibir lo que son los padres. Y es lo que trata de hacer Maki. Escribe para niños, pero también esperando tener la atención de algunos padres, de los padres en sí. sí,
Fíjate que, híjole, no sé qué, bueno, creo que tiene un impacto en todos este cuento, ¿no? Pero especialmente en los que somos padres, ¿no? Nos pone mucho a reflexionar eh, sobre esta parte de que a veces nuestra vida de adulto es tan ajetreada, tan apresurada, que nos cuesta a veces darle unos minutos, un tiempo de atención a nuestros hijos. Bueno, en este caso yo soy papá primerizo, y la verdad cuando lo estaba leyendo, sí, medio se me hizo un nudo en la garganta y me puse a reflexionar muchas cosas, ¿no? Y, y me puse a pensar y dije, no, es que yo no quiero que mi hijo se sienta como Bernardo, porque este cuento también refleja de alguna forma, esos sentimientos y esas emociones de los niños cuando los adultos no le prestan la atención de vida o la guía de vida. Entonces, de verdad que sí impacta. Y sí vi cómo fue el crecimiento de tu página de TikTok. La verdad me dio bien mucho gusto porque lo subiste la primera vez, me parece que alcanzó como 30,000 vistas, eso ya es un chorro de vistas, ¿eh? Y luego te lo pidieron para que lo hicieras un audio, o sea, ya con tu voz ya predeterminada ahí en el sonido, y pues es un éxito, tiene, como tú dices, tienen más de 1 millón de reproducciones. Y lo que me impactó también fueron los comentarios, Reina. O sea, por ejemplo, había chavos que te decían, soy Bernardo desde que nací, y se parecen a mis papás. Bastante interesante y, y pues refleja una realidad que a veces no queremos ver. El comentario que más se replica es, soy Bernardo. Y todos contestan, ahora no, Bernardo, ahora no, Bernardo, ahora no, Bernardo. Es la frase más común, ¿no? Ahora no, Isidro, ahora no, Francisco, ahora no, Reina. Y cómo se identifica todo el mundo, güey, estuvo fuerte y de pronto eso me dio la sensibilidad de que si me comentan, responder y qué más, y tienes tal cuento y tienes tal cuento. Claro que sí, lo busco y lo hacemos. Y es una parte que a mi consideración suma, vaya. Sin duda, sí es un cuento que genera bastante empatía. Por ejemplo, tenemos este comentario. A mi hijo le encantó el cuento y la verdad estuve identificada como mamá. Es un cuento que por sí mismo, no sé si en este comentario de Mónica, tu hijo haya conocido el cuento físico o lo haya escuchado, porque también es algo bastante interesante que el autor propone. El autor propone que el cuento también se vea. Le pone bastante esmero a la elaboración de las ilustraciones para que genere el mismo impacto tanto la ilustración que el propio contenido del cuento. Se presta para reflexionar bastante sobre la vida de muchas personas. Nosotros como maestros de la vida de nuestros alumnos, en el caso personal que no soy padre, pues esta parte de reflejar la vida de los alumnos en Bernardo, como muchas veces son ese Bernardo, y nosotros también a veces nos convertimos en ese ahora no Bernardo, cuando ya viene de ese ahora no desde casa y en muchos otros espacios. Creo que es un cuento con una carga emocional bastante pesada y que pues afortunadamente podemos reflexionar y evitar el ahora no Bernardo. Voy a retomar, si me lo permiten, voy a retomar el comentario de la maestra Mónica con una frase escrita en el prólogo de la edición de Lo que leo, una frase de Yolanda Reyes, hace el prólogo, la directora de la colección esta de libros de infantiles, me parece, aquí aparece en este librito, y dice, el autor, David McKee, ha declarado que su trabajo se dirige a niños y adultos a la vez, como lo decía la maestra Reina, y que disfruta haciendo libros que dejen cosas sin decir.
dice, ha hecho sonrojar a más de un padre, pues de cierta forma todos nos vemos caricaturizados en la historia. O sea, y sí es cierto, yo pienso que todos los que tenemos, los que tenemos hijos, de alguna forma nos vemos reflejados en esta historia. Y no porque seamos exactamente como estos padres, ¿no? Sino porque de repente ha habido en cierta ocasión que a veces la prisa nos gana, el trabajo, el ajetreo de la cotidianidad y demás, y no dedicamos este pequeño espacio para los hijos, que de ahí podemos aprender y reflexionar sobre lo que decía Chisco, ¿no? Pues sí, no tratar a los hijos como Bernardo, o incluso a los alumnos, ¿no? Prestar esa atención cuando lo requieran. A veces esos niños rebeldes pues requieren esa atención, que no la tienen en casa, ¿no? Bueno, vaya, es lo que queremos desde el que salimos del vientre de nuestra madre, atención, sentirnos atendidos. El niño, porque llora, pues es la manera en que él se comunica. Lo cargas, se tranquiliza. De adulto, pues ya no puedes llorar la misma cantidad de veces cuando necesitas algo, y la manera en que tenemos o tienen los niños preescolares de llamar la atención es con su conducta. Su comportamiento demanda atención y no puedo definirla de qué necesita. No, una cantidad que no te puedo decir de situaciones que puede necesitar el niño, desde que le apriete el calcetín, desde que se le cayó el diente, hasta de verdad un problema en casa. Vaya, entonces no hay que generalizar, simplemente el niño necesita ser atendido. ¿Y cuál es la mejor manera de atenderlo? Mirándole a los ojos. ¿Qué necesitas? ¿Todo bien? Y listo. En ocasiones con unos segundos te puedes evitar muchas cosas, pero solemos creer, como voy a utilizar las imágenes del cuento, solemos creer que pintar la casa es una prioridad, que la comida es una prioridad, a voltear y atender a mi hijo porque me llama, que los asuntos de la casa son una prioridad, a que simplemente voltear y dime, ¿qué necesitas, hijo? O en la escuela, ¿qué pasó? Maestro, y hasta hacen chistes, ¿no? De que regresamos a la escuela y, maestra me pegó, maestra se levantó, maestra aquello. Tener los ojos en los alumnos es muy importante, atenderlos, ¿qué necesitas? Y Maggie lo aborda de una manera muy inteligente, en la que no necesito dirigir una sola palabra a los padres en un cuento infantil para que entendamos una situación cotidiana. De hecho, en algunos de los otros cuentos que tuve la oportunidad de leer de Maki, usa esta parte de una crítica social muy sutil. Creo que es muy sutil porque no se mete en ningún tipo de controversia con el lenguaje. De hecho, esa parte de criticar sin hacerlo directamente, pues es algo bastante magnífico, porque en la época bajo la cual estuvo escribiendo, haberlo hecho de una manera muy directa lo hubiera metido en problemas. Hubiera hecho que incluso hasta lo pudieran censurar, ¿no? Si atacaba al mundo adulto con este tipo de cuestiones, pues era muy probable que lo censuraran, pero tuvo esta magistral forma de criticar sin ser así de directo, sin usar las palabras literalmente de crítica, pero sí esta sutileza de llevar un mensaje a través de los cuentos y las ilustraciones, que tú bien lo decías, hay que también ver la ilustración del cuento para poder contextualizar un poquito más. Me surge una duda, no sé si a ustedes también, ¿por qué se lo come el monstruo? ¿Qué interpretación le dan a esa parte de que se lo coma el monstruo? Adelante, maestra, te escuchamos. En TikTok mucho. Y la parte 2, quiero ver la parte 2, ¿qué pasa con Bernardo? Y luego, bueno, un niño pequeño dice, se lo come el monstruo, perfecto, y no te pide más, porque lo ves sencillo. Pero quienes preguntan por una parte 2, pues los adolescentes, los adultos. ¿Qué pasa con este monstruo? Se lo comió esta necesidad. ¿En qué se transformó Bernardo? No lo dice el autor, pero el monstruo que conocemos que puede ser, yéndonos a extremos, ¿sí? Ansiedad, depresión, cualquier tipo de dificultad que pueda demostrar una persona.
sobre todo algo emocional en lo conductual en ese monstruo. Pero ¿qué hacemos? Y esto lo hablo mucho con mis estudiantes a veces, porque siempre atacamos el problema hasta que nos griten la cara, no cuando son señales pequeñas, no, queremos atacar el problema hasta que ya no podemos contenerlo. Y tal vez en ese momento, mamá, el monstruo, mamá, sí, Bernardo, ya. Pero soy un monstruo, sí, Bernardo, ya, cuando él quiere comunicarlo. Mamá, tengo miedo, mamá, tengo frío, tengo hambre. Y tú, ya cenaste, ya, ¿qué más quieres? Tienes casa, tienes un techo, tienes una cama, ¿qué puedes necesitar? Y eso podemos ser, puede ser una interpretación, aunque puede haber muchas otras. Sí, concuerdo. Adelante. Considero que Bernardo quedó de alguna forma consumido, es como una metáfora de ser comido por estos posibles problemas que le pudieron aquejar, ¿no? Miedo, depresión, desesperanza. Y también, no sé, otra interpretación que también me gustó y lo leí en los comentarios de tu TikTok, que a lo mejor Bernardo también pudiera ser el monstruo. Al final él se convirtió en el monstruo, ¿no? A la mirada del adulto, pues, es un niño destructivo, porque empieza a destruir las historietas, a subirse a la televisión, a no comportarse como lo considerarían correctamente los adultos. Entonces, en ese sentido, pues, Bernardo pudiera haberse convertido en ese monstruo al final. Voy a retomar también otro comentario que hacías, Reina, que me pareció también muy interesante, esta parte de mirarle a los ojos a los hijos, ¿no? Cuando tratan de llamar nuestra atención. O sea, ¿qué necesitas? Y aquí, si nos damos cuenta en las imágenes, bueno, aquí no sé si se alcanza a ver, la mamá nunca voltea a ver a Bernardo. El papá sigue haciendo su chamba, perdón, pero nunca voltea a ver a Bernardo, o sea, nunca lo mira a los ojos. Entonces, bastante interesante ese comentario, Reina. Así es, y no confundir el niño quieto con el niño sano, con el niño tranquilo, o sea, el que esté sentado, el que no te esté preguntando, puedes estar maravillado porque no te da lata, pero no es el niño que está sano, o no son buenas señales. Exacto. El niño sano pregunta, brinca, salta, pues están vivos. Entonces, mi tarea como maestra es darle algo interesante, ser entretenida para él, si quiero que aprenda las letras, pues no, respetando su edad, en la etapa en la que está, en la que necesita tocar, cantar, gritar, manipular todo tipo de materiales y hacer lo que necesita para aprender del mundo, sino cómo va a aprender. No confundir con esta necesidad de atención con otra cosa, no son monstruos. Lo contrario es cuando ya sobresalen de nuestro control y ya no nos atienden. Bueno, porque en su momento si te dijo, mamá, no volteaste, ¿y por qué no fue atendido en ese momento tan sencillo? Porque hasta después son como entonces alertas. ¿Creen que? Ajá. Bueno, si hipotéticamente, si continuara esta historia, la parte 2, como te la pedían, ¿crees que en algún momento los padres se dan cuenta de la situación de Bernardo? ¿Crees que lleguen a voltear hacia él? Pues claro, en el momento en que voltean a verlo y dicen, este no es Bernardo, este no es mi Bernardo, no sé qué tiene, si le doy su leche, si ve la televisión, si tiene una casa bien arreglada, si tiene su cama, si tiene sus cosas, si tiene un patio donde jugar, no reconozco a este hijo, ¿qué le pasó? Y vienen las preguntas y qué hice, qué no hice, pero toda la información está ahí. ¿Qué no hacemos en determinado momento? Pero ¿cómo te diré? No es algo que yo pueda decir yo misma, puedo no darme cuenta de cosas como mamá hasta que me saltan a la cara. Y digo, no vi eso. No actuamos hasta muy tarde. Por eso, desde pequeñitos,
Y a veces parece absurdo, pero tiene sentido. Que desde ahorita que dejo yo una tarea muy sencilla a los niños, deje que la hagan, no la rompan, no se la arrugue, si no le salió derechita no me importa. No le estoy enseñando algo que tenga que hacerlo al pie de la letra. Están aprendiendo el hábito de hacerse responsables de su tarea, de su escuela, y ya. No puedo pedir que sea experto en algo que está aprendiendo. Si yo jamás he saltado en paracaídas, no puedo aventarme y ser perfecta. No puedo ser perfecta en algo que no sé, en algo que estoy aprendiendo. Ya se empieza el hábito, la tarea, llega secundaria, prepa, la tarea, hijo, no, ya la hice, mamá, porque ella tiene ese hábito, es lo que interesa, formar la conducta, no tener resultados perfectos de letras, de números, no, ese es un proceso. Entonces, en la consecución de estos hábitos se va dando el aprendizaje de los contenidos. Pero, ¿qué hacemos como papás? Pues no sabemos. Nadie nos enseñó a ser papás, pero fuimos hijos. Y hay herramientas, están los cuentos. El punto es estar abierto y flexible y, y darnos cuenta de que no siempre tenemos la razón, de que los hijos pueden necesitar algo y escucharlos, dejando esta crianza autoritaria de, no, mi mamá ya dijo y ella tiene la razón, y no, una vez que ya mi papá, mi mamá dice una cosa, yo no puedo contradecir. Entonces, aquí va contra esa crianza, de que, bueno, voltea a ver al niño que necesita, que requiere para que en un futuro no lleguen esos problemas a la familia. Mi Chilo, contestando a ese cuestionamiento que tú hacías, si hubiese una hipotética parte 2, personalmente creo que el monstruo terminaría convirtiéndose en el nuevo Bernardo. No sé si me expliquen esa parte. Yo creo que Bernardo deja de existir porque se lo come un monstruo. Los padres dejan de tener un hijo que se llama Bernardo, sin embargo adoptan a un monstruo como hijo que posteriormente convierten en Bernardo. Porque si se fijan en la propia historia, el mismo monstruo se cuestiona a sí mismo. Pero si yo soy un monstruo, dijo el monstruo, o sea, los padres lo seguían tratando como Bernardo, a pesar de que no era Bernardo. Y en una hipotética parte 2, pues el monstruo termina convirtiéndose en el nuevo Bernardo. Y que es muchas veces lo que nos pasa o les pasa a algunas personas en esta misma situación, pues es que yo no era así, me tuve que hacer por las situaciones de mi familia, de mi contexto, y entonces termino siendo algo que no era, pero que ahora soy. Y eso pasa con este monstruo. El monstruo no era Bernardo, pero ahora ya es Bernardo. Los padres de Bernardo, por el propio trato, por todas estas cuestiones que han estado mencionando, pues se convierte en el nuevo Bernardo. No le queda de otra más que usar su ropa, comer su comida, jugar con sus juguetes, leer sus historietas, porque ya es el nuevo Bernardo. Ya incluso perdió su propia identidad de monstruo. Ya es el nuevo Bernardo. Así lo pienso de una manera personal. Concuerdo con ambas interpretaciones. Les agradezco, maestros. Pues también en esta parte de leer entre líneas, lo que mencionan, pues está el hecho de no solamente ocuparse de atender las necesidades muy básicas de los niños, de los infantes, ¿no? Esta parte de que pueda tener dónde dormir, dónde comer, que pueda tener una casa arreglada, pues también las necesidades cuenta la cuestión emocional, intelectual, darse cuenta de sus sentimientos, sus emociones, sus pensamientos, esa parte de la curiosidad que tienen los niños, esa capacidad de asombro que muchas veces pues la matamos, ¿no? La matamos por ocuparnos de cosas de adultos, incluso a veces lo seguimos viendo con esta mirada de adulto, del adulto que ya está conformado, que supuestamente ya es un adulto íntegro, y creemos que el niño se comporte también como un pequeño adultito, y no es posible. Como dice la maestra Reina, ¿no? Los niños corren, los niños gritan, los niños son curiosos, y hay que respetar esa parte de las infancias. Sí, sin duda, mi Chilo. En ese sentido, de la obra de Ahora no, Bernardo,
¿Qué otra obra del autor nos recomendarían o recomendarían a las personas que nos están escuchando para que leyeran, que digan ustedes, bueno, de las que yo leí me gustó esta? Maestra Reina, ¿qué otra de David McKee te gustaría recomendarnos? Maneja otro personaje que es Elmer, el elefante, y tiene varias historias. En el perfil ya está la de en donde Elmer es un elefante de colores. Incluso tú le puedes dar la interpretación que gustes. Y él está aburrido de ser de colores porque todos son grises y hay un día en que él se tiñe de gris y todos los demás se pintan de colores excepto Elmer. Tiene tramas muy interesantes que tú puedes adaptar como adulto y que para los niños pueden ser muy entretenidas. Cualquier obra de McKee te va a gustar, pero pues te recomiendo El elefante Elmer. Que ese cuento también está en tu perfil, Maestra Reina, ¿verdad? En el perfil Sí. de TikTok para que lo vayan a ver y vayan a escuchar la voz de la maestra. A mí se me hace muy interesante este cuento, incluso, bueno, la interpretación que le doy es aceptar la diversidad, aceptarse como diferente, como miembro de una comunidad, pero también como una persona única, ¿no? Individuo, exacto. Y con el matiz que quieras. Que incluso a mí algo que se me hizo bien interesante de esta diversidad es que en la sociedad en la cual interactúa Elmer, todos lo aceptan, todos lo quieren por lo que es y por lo que los hace sentir. Aquí quien desencaja es él mismo, ¿no? Él mismo se siente desencajado por este rol o este papel que cumple y termina a final de cuentas por aceptarse, pero eso se me hizo muy interesante porque normalmente vemos esta típica historia en la que un personaje es de una forma, su propio contexto lo segrega por lo que es y que también lo podemos llevar hacia la vida diaria, pero en esta historia de Elmer no. Todo este contexto, todos estos elefantes con los cuales se desarrolla Elmer, lo quieren, lo aceptan, lo aprecian por ese papel tan importante que juega en esa microsociedad, y es él mismo quien se conflictúa con su propia personalidad, con su propio quién soy yo, entra en esta crisis que termina por resolverse y termina por aceptarse a sí mismo cuando, insisto, ya era aceptado por el resto de la manada. Exacto. Lo aceptaban todos, pero faltaba la aceptación más importante, que era la de él mismo. La de sí mismo. Uh-huh. Son bien interesantes las historias de David McKee. Decía Chisco hace rato lo importante de las imágenes, y es que entre las imágenes y el poco texto, pues refleja un diálogo muy sutil que nos hace a nosotros, los adultos, reflexionar sobre nuestro papel en la relación que establecemos con los niños, ¿verdad? Y también, por otro lado, creo que son elementos importantes para satisfacer esa curiosidad y esa capacidad de imaginación que tienen los niños. Decía algo importante el escritor de psicoanálisis de los cuentos de hadas, ahorita no, Bruno Hettelheim, me parece, nos decía que toda historia debe de mantener la atención del niño, debe de divertirle y excitar su curiosidad, debe de estimular su imaginación, ayudarle a desarrollar su intelecto, clarificar sus emociones, ha de estar de acuerdo con sus ansiedades y aspiraciones. Esto de clarificar sus emociones, creo que David McKee lo logra. Si tú después de leerle una historia a un niño y le preguntas cómo te hizo sentir, te aseguro que te va a decir una emoción. Bueno, yo porque ese experimento lo hice con mi chamaco en esta cuestión de leerle este cuento, y sí me dijo, por ejemplo, cómo le hacía sentir esta historia, ¿no? Y no es necesidad que te haga un análisis profundo porque es un niño, ¿no? De hecho, también lo dice Hettelheim aquí en este libro, que no hay por qué forzar a los niños a que hagan un análisis profundo. O sea, hay que respetar en la etapa del desarrollo cognitivo en el que están,
pero tampoco subestimarlos, porque realmente con este tipo de libros, eso, se dan cuenta de esas emociones, se hacen de alguna forma conscientes, y conforme van creciendo le van a dar una interpretación diferente a estas historias, tal como se las estamos dando nosotros. Es correcto, y tal vez sin profundizar tanto él, pero le gusta escuchar esta historia una y otra vez. Son que 1 o 2 minutos, no se acerca a los 2 minutos, y escucharla una y otra. Me gusta, no sé por qué, pero me agrada. Y decir en un principio, bien, te sientes mal, listo. Desde ahí empezar a definir es bien importante. Y que es un fenómeno que nos pasa con una obra bastante conocida como lo es El Principito, ¿no? La pudiéramos leer, pudiéramos ponernos el objetivo de leerla cada año, no sé, el 1 de enero, ¿no? Por decir algo, y lo interpretaríamos diferente al año anterior. Conforme vamos avanzando, vamos generando nuevas experiencias, vamos dándole un significado diferente a eso que leemos. Nuestras vivencias van cambiando, nuestro criterio va cambiando, y pues no se diga con esta obra, ¿no? Para nada, como lo dice el Chilo, para nada va a significarle un análisis al niño lo mismo que a nosotros. Aunque también el niño hay que reconocer que está haciendo ese análisis profundo de acuerdo a su propia etapa del desarrollo. Está haciendo un análisis bastante profundo para su etapa. Nosotros lo vemos de una forma completamente diferente porque, insisto, nuestro cúmulo de experiencias, vivencias y valores pues va cambiando. Así es, y pues bueno, por ejemplo, El Principito fue uno de los primeros libros que leí de niña, y ahorita me sorprende todo lo que contiene, porque a mí jamás me llamó la atención de la manera como ahora llama la atención. A mí me encantaba que hablara de los baobabs, de ese árbol tan majestuoso y gigante. Exacto. Yo estaba tan sorprendida y decía, como en el espacio y una rosa así, pero el contenido iba más allá, yo no lo veía. Y tienes toda la razón en eso, pero a partir de la experiencia. Y por eso el valor que desde tan pequeños acercarles la lectoescritura, los libros, y ir creando este hábito o este gusto por recurrir a los textos. Iba a hacer una pregunta, pero creo que ya perdió la importancia. La voy a reformular, o más bien hacer el comentario. Creo que ya no tiene caso. Iba a preguntar en esta cuestión de que si estos libros se pudieran considerar exclusivamente para niños, pues realmente ya contestamos con lo que estamos comentando que no. O sea, de adultos podemos volver la mirada hacia atrás, volver a estos textos, y nos seguirán generando distintos significados, ¿no? En este sentido, creo que es importante también que nosotros como adultos nos acerquemos a este tipo de literatura. Muchas veces, conforme vamos creciendo, nos fijamos en obras, conforme vamos creciendo como lectores, nos fijamos en obras más complejas y demás, aparentemente complejas, porque vemos que esto tiene su complejidad, ¿no? Aparentemente complejas, que lee tal libro, que lee este clásico, que lee este otro. Pues también deberíamos de voltear a ver este tipo de libros y acercar a nuestros hijos o a nuestros alumnos a este tipo de libros ilustrados, a este tipo de libros para infancias, que se consideran para infancias, y creo que generaríamos un diálogo bastante interesante, tanto con nuestros alumnos como con nuestros hijos. Usas la palabra diálogo, creo que también ahí está la base de la interpretación y del enriquecimiento, en la parte de compartirle al otro lo que yo creo, y tener esa posibilidad de compartir, de dialogar, porque muchas veces coartamos el diálogo desde el adulto hacia el infante, o incluso entre adultos nos coartamos esa posibilidad de diálogo. ¿Por qué? Porque no estoy de acuerdo contigo, se acabó. No vamos a discutir nada más porque no pensamos igual. Creo que esta parte de dialogar, tener la posibilidad de en verdad dialogar sin coartar al otro y escuchar lo que va a decir, sin necesidad de querer terminar estando de acuerdo,
voy a escucharte, pero voy a cambiar de opinión. Puedo escucharte sin problemas, sin la necesidad de cambiar mi opinión, pero sí puedo enriquecer mi propia opinión con lo que tú estás diciendo. Es algo que creo yo que hay que puntualizar, esta parte del diálogo. Sí. De la escucha. Ya, aunque ya no respondas, pero escucha. De no creer, de partir de que no sabemos todo. ¿Y de qué me va a decir? No. Y dejar de creer que los niños no nos pueden enseñar cosas. Interesarnos como si fuera un adulto, ponerles atención. Me llamaba mucho también la atención, perdón la redundancia, de cómo tratamos a nuestros compañeros de trabajo, a cualquier extraño, lo tratamos amablemente, porque no lo conocemos. Y como con los hijos o hasta con los alumnos, ¿qué quieres? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Ahora qué? ¿Por qué lo hiciste así? Esto no, con tonos que no usaríamos con nadie más. ¿Por qué usar ese trato con nuestros hijos, que son aquello que más amamos? Tratos que no daríamos a ninguna otra persona. Entonces, desde ahí escucha y crea un diálogo. Incluso un diálogo interno, ¿no? Maestra Reina, maestro Chisco, esa introspección de reflexionar sobre esto que estás diciendo, o sea, voltear la mirada hacia mí, o sea, ¿qué actitudes estoy reflejando hacia los demás y qué actitudes estoy reflejando hacia mis alumnos o hacia mis hijos? O sea, si resulta contradictorio, pues entonces hay que vernos, saber qué necesitamos de transformar o de deconstruir en nosotros mismos. Y que la frase candil de la calle, oscuridad de tu casa, a muchos maestros nos queda como anillo al dedo, ¿no? Porque vas a la escuela a hablar de valores, de moral, y regresas a casa y muchas veces, híjole, pues ya dejé todo allá, ya me acabé todos los valores, la moral, la paciencia, me la acabé en el salón, y pues aquí vienes a toparte con una versión bastante terrorífica de mí. Pero bueno, que sirve para mejorar, ¿no? Entender esa parte sirve para mejorar, hacer esta reflexión, darse cuenta de algunas cosas que posiblemente requieran mejorarse, pues no, nos ayuda más que no omitirlo, querer pasarnos por alto alguna posible crítica y decir, no, todo está bien. A mí no me pasa, cuando pues sí nos pasa, a todos nos pasa. Claro. Bueno, ya para ir para ir atando un poquito cabos de esta charlita, nos gustaría aprovechar aquí la presencia de la maestra Reina y que nos comentara un poquito sobre esta importancia de los hábitos de la lectura en los primeros años. Nosotros creemos a veces que la lectura solo se trata de esta parte de codificar y demás, pero pues, o que nada más una vez aprendiendo a decodificar puedes acercarse a la lectura. En ese sentido, ¿qué nos dirías, maestra Reina, o qué nos recomiendas en esta experiencia que tú tienes en cuestión de promover la lectura por estas plataformas y de llegar a tus alumnos de manera tanto virtual como física, e incluso a tus hijas, que ya nos comentaste esta parte de compartirles los cuentitos, los libros? Bueno, la necesidad de escribir los niños no la tienen, porque ellos no requieren comunicarse para nada de manera escrita. Por ello, como adultos deben vernos leer, vernos escribir, que se den cuenta de esta utilidad y esta práctica social que es el lenguaje. A partir de ello, ellos van a sentir esa curiosidad de querer aprender. Cuando los niños aún no han decodificado estos signos, ¿cómo lo van aprendiendo? A partir de que yo hablo, de que yo leo. Con los cuentos es importante que aparezca también el texto, que sepan que lo que estoy leyendo está aquí, en estas grafías, en estos rayoncitos. Pues son letras y lo que yo estoy diciendo aquí está. Y si tú quieres contar algo, también puedes. Para eso sirve. Es muy útil desde que son muy pequeños. No importa la edad que tengan, leerles, contarles. Si me ven escribiendo, mira, ¿cómo lo hago? Permitir que vean, que se familiaricen con la escritura de esta manera, para que adquiera ese sentido que después en primaria quieren enseñar los maestros. Es muy importante.
Y Chisco, te escucho. Ok, pues creo que desde la propia experiencia sería complicado decirlo, puesto que el trabajo que realizamos en secundaria, en el nivel secundaria, pues ya estamos hablando de personas, de adolescentes, que ya tienen un trabajo previo de lectoescritura, ya se acercaron o se alejaron de la lectoescritura durante sus primeros años. Y en ocasiones creo que si lo llevamos al plano consciente, pues queremos meter la lectura y la escritura a fuerza, obligadamente, porque sí. Entender también esa parte, ¿no? De por qué tienes que leer, por qué tienes que escribir, por qué pues comunicarte sin hacerlo de una manera convencional. Esa parte también de llevarla, ¿no? Entender el proceso que ha venido llevando la persona desde su infancia, cómo lo acercaron a la lectura, cómo lo alejaron de la lectura, ver que lee, porque la lectura también es una práctica cotidiana fuera de los libros, leer, escribir y pues bueno, a partir de esa valoración de un historial, pues nosotros actuar. Lo digo desde una experiencia de trabajo con adolescentes, esta parte de valorar cómo se acercó, cómo se alejó de la lectoescritura y qué puedo hacer yo para no obligarlo a escribir y a leer, sino darle un sentido al hecho de escribir y leer, más allá de una propia obligación académica. Y algo importante también, Chisco, lo que decía la maestra Reina, ¿no? El hecho de que también nos vean a nosotros leer, nos escuchen leer, yo creo que también es bueno, ¿no? Yo creo que difícilmente un maestro que no lee puede despertar la motivación, el interés y la alegría por la lectura. Considero que nos necesitan de ver, que nosotros nos emocionamos también con la lectura. Creo que eso se transmite. Y también me parece importante lo que dices, maestro Chisco, no obligar también, no meter a fuerzas la lectura y la escritura, sino también ver qué antecede para que ese estudiante pues no le guste leer o no le guste escribir. Y algo muy padre para hacerlo, que es lo que nos toca a los maestros, nosotros debemos de concretar la información. O te veía el otro día con el Quijote, pues tú leerte el Quijote y tú tratar de traducirlo en unas cuantas palabras que le llamen la atención y le den ganas de saber qué dicen tantas páginas, porque el maestro me lo explicó en 2 minutos. ¿Por qué? Es esa historia, como que un señor que va en un caballo y lo acompaña a otro. Hacer eso, concretar la historia y hacerle interesante al niño, al alumno, para que por él solo diga, ¿cómo? No es cierto, el profe no me está diciendo todo, porque aquí son demasiadas páginas. Y empezar con algún tipo de historias que puedan fluir, que sean más digeribles para los niños de acuerdo a su grado escolar. Sí, pues creo que tenemos ahí algunas conclusiones en este punto. Y pues bueno, para ir entrando a la recta final de esta charla, maestra Reina, nos gustaría escuchar alguno de tus trabajos. Por ahí ya nos comentabas en tu semblanza, pues que te gusta escribir y pues sería un placer enorme que nos compartieras algo de tu trabajo. Claro que sí. Disculpen el ruido aquí, pero ahí va. Escogí uno cortito. No te preocupes. Diversión. Este poema corto se llama Divagar. De un trozo de palabra desprendo un pensamiento. Y por un segundo en el tiempo no existo, solo siento. El momento se limita a un suspiro, prolongándose en realidad durante noches. Y en la corta y repentina ausencia, revivo imágenes y sensaciones, formando cuadros en mi mente de aquello que quisiera vivir de nuevo, sin perder el toque de fantasía que tornan los sueños, que tornan los deseos al convertirse en sueños, disfrutando una realidad en mi mente donde la realidad no es oponente. Y así, por un segundo,
Yo construyo el tiempo, jugando al destino, jugando en silencio. Vale. Listo, No, algo pues, así. creo que hay bastante calidad poética ahí y creo que siempre se disfruta escuchar una producción personal y pues bueno, felicitarte. Creo que haces un excelente trabajo al escribir, al leer, al compartirnos estas posibilidades. Felicidades, maestra Reina. No tengo nada más que decir. Me gustó bastante ese poema. Reitero la felicitación de mi compañero Francisco. Yo ya había leído algunos de los escritos que han compartido en el grupo de Poetas de Plata, me parece, maestra, sí, ¿no? Ahí han compartido en esa página. Sí, así es. Ajá, entonces, y he visto también algunos reconocimientos que te han dado en esta labor de escritora y de promotora de la lectura. Y bueno, me parece extraordinario cómo estás conjugando estas dos partes de manera excepcional, la lectura y la escritura. Y también, pues, en este poema, cómo transmites todos esos sentimientos y emociones en esos trozos de palabra. Entonces, me gustó bastante tu poema. Gracias por compartir. No, al contrario, gracias por escuchar. Y creo que todos podemos hacer de todo. Se da el tiempo y adelante. Y más que nada para que los demás también se contagien y crear cosas. Porque en ocasiones tenemos parámetros bien altos, somos bien exigentes con nosotros mismos. Dicen, tengo sobrinas que me dicen, ay tía, esos no son TikToks, y yo, porque no bailo, pero no importa, estoy usando la herramienta y me estoy animando y va, ¿por qué no hacerlo? Y esforzándonos para lograr hacer algo de calidad y compartir algo bueno para dejar a los niños. Y bueno, en base a esto, muchísimas gracias por el espacio, me siento bien honrada, de verdad, profes, y muchas gracias. No, pues al contrario. Nos leímos la mente, mi chilo. Al contrario, maestra Reina, creo que fue un gusto, a manera de despedida lo decimos, fue un gusto bastante grande el que estuvieras acompañándonos, el que pudieras regalarnos un poquito de tu tiempo, de tu trabajo, y pues ojalá que no sea la última vez que nos acompañes en esta tu casa virtual, charla entre líneas. Una plática, una charla bastante interesante, bastante amena, de un cuento para niños, pero que nos sirve a los adultos. Chilo. También, muy agradecidos de haberte tenido en este espacio. También te hago la invitación a tu casa virtual, charla entre líneas. Cuando quieras, de verdad, aquí está este espacio para compartir. Entonces, nos gustaría también, si tú estás dispuesta, claro, de poder hablar ya concretamente de tus textos, de tus producciones, y pues nos encantaría tenerte posteriormente aquí en Charla Entre Líneas. Gracias, de verdad. Muy honrados. Excelente, pues claro que sí, para compartir, si no se va a quedar todo ahí en el papel. Y yo, claro, de lo que se trata es eso, de compartir y ser fuente, y para que también muchas personas, que apuesto a que todos han de tener algún talento, a sacarlo, a que luzca, a que sirva a alguien más. Y pues bueno, el placer es todo mío. Muchas gracias por todos los mensajes que escriben. Pues bueno, no resta más que despedirnos, agradecerles a quien nos regaló un poquito de su tiempo para escucharnos, para dejarnos un mensaje, y pues no se olviden de seguir Charla Entre Líneas, un espacio donde hablamos de lecturas, anécdotas y la vida. Nos vemos la próxima. Hasta luego y que estén bien. Saludos. Antes de irnos, maestra Reina, ¿nos podrías recordar cómo estás en las plataformas, en las diferentes plataformas, para que las personas que nos están escuchando se den una vueltita a tus perfiles y pues te sigan? Okay.
En TikTok soy Maestra Reina y está mi foto que está que salió en la publicidad para este live. Y en YouTube es Educación Preescolar, se llama, pero me encuentras buscando fecha del día para alumnos de preescolar. Fecha del día para alumnos de preescolar y van a aparecer mis videos. Te vas a mi perfil y ahí están los cuentos también sin interrupciones. Aunque en TikTok ya hay espacio para videos de 10 minutos. Entonces igual, Educación Preescolar y Maestra Reina. Gracias. Perfecto. Muchas gracias. Síganla, de verdad. Un contenido de calidad y que les va a servir mucho. Si te gustó este video, no te olvides darle like, compartir y suscribirte a nuestro canal. Síguenos en nuestras diferentes redes sociales. Charla Entre Líneas.